Olá, muito buenas amigos amantes do mundo del deporte de contato, do mundo das artes marciais mixtas. Hoje comigo tenho com nós outros o jefe de los árbitros de la ONC em Europa, el grande, el jefe, el capo, Miki Sidi. Bem-vindo, Miki. Muchas gracias, André. Senhores, el hombre mais laureado no mundo técnico. Miki é a pessoa que sube a la jaula, analisa os combates e dá o resultado final. Miki, como é ser árbitro de MMA, Miki? Bueno, a ver, ser árbitro al final es la experiencia la que te hace ser un árbitro, ¿no? Al final la evolución o la experiencia en los años es la que te hace tener pues esa profesionalidad en saber decidir o arbitrar o juzgar de la manera más objetiva posible. Porque tão importante é ser lutador, como tão importante é ser árbitro. Tenéis o poder de la vida de dois grandes atletas sobre tu mano, sobre tu decisão. Como é isto? Como llegas a ser árbitro, Miki? Qual ha sido tus primeiros passos? Como has llegado hasta ahí? Muy buena pregunta, André. Yo empecé cuando era muy pequeño, con 6-7 años, empecé haciendo karate, siguiendo la estela de mi padre. En aquella época me daba clases dos profesores, José Belana y Santiago Cerezo, en el karate tradicional, era el karate Shido Ryu. ¿Y qué año era eso, Miki? Habla para nosotros. ¿En qué año era esto? Ese era el año 91 o 92 aproximadamente. Bueno. Yo era un niño, tenía 6 años y un día mi padre me dijo a hacer karate. Y yo, bueno, pues no sabía ni lo que era el karate. Y además el tradicional, en una escuela tradicional como era Hirota, que todavía existe. Y ahí empecé mis primeros años en karate. Luego pues comencé a competir en pequeños campeonatos de kata, luego pues en combate. ¡Qué bueno! Luego me pasé unos años a Gojo Ryu también, que es pues otro tipo de karate, ¿no? Hay varios tipos, ¿no? Según la... Entonces tu iniciación empezó básicamente no karate y has cambiado las modalidades de karate. Exacto. Entonces, bueno, al final cuando cumplí 15-16 años aproximadamente, para complementar el karate sin dejarlo, me comencé a hacer full contact. No con Xavi Moya, yo Xavi Moya lo conocía, era como un dios en aquella época, pero por un tema de cercanía a mi domicilio empecé en una escuela también tradicional que se llama Chosan, que es de taekwondo, es pura de taekwondo, pero hacían una pequeña rama de full contact. Y allí pues me embarqué en el mundo del full contact con mis pantalones rojos y bueno, estuve también muchos años allí con el Sabonim Yonsu. Yonsu es el nombre del maestro, que todavía es una escuela que todavía sigue abierta y lleva pues desde el año 75 abierta. Y wow. Daba clases su padre y ahora pues da las clases Yonsu, que es su hijo. Entonces bueno, hubo un momento pues que seguí compitiendo también en full contact, a la vez en karate, pero bueno, me quedé como estancado. Y hablando con Johnson en aquella época, pues dije voy a experimentar y voy a comenzar a abrir camino. Y trabajando, yo en aquella época trabajaba en el ocio nocturno, ¿no? Y pues algún compañero de la seguridad estaban haciendo kickboxing, pues otras artes marciales que yo desconocía. Yo siempre estaba en karate, full contact y de ahí no salía. Y en aquella época pues coincidí con Marcos Esteve, el hermano de Daniel Esteve, que daba clases de kickboxing en un gimnasio que se llama Versus, que estaba en Avenida Diagonal. Ese gimnasio ya está ¿Y has migrado para el kickboxing? Y te hice una época de kickboxing también, estaba ahí con Marcos Esteve. En esa época es cuando conocí a Ray Bouchardé, que ha sido maestro mío. Claro, durante muchos años de MMA Barcelona. Durante muchos años. Y entonces, bueno, al final ese gimnasio ya dejé de ir también por un tema de estudios, no podía complementarlo todo. Al final, de hecho, mis padres me decían, o estudias o reduces el tema de los entrenos, porque al final conseguir la balanza es difícil. Es difícil, ¿no? Entonces, ya bien tenían 17 y 18 años y es cuando empecé a hacer MMA con Ramón Bouchardé en el MMA Barcelona, que era la matriz en Plaza Lesseps.
que en aquella época, que ya aproximadamente era el año 2005 o así, más o menos, 2005-2006, comencé a ver una serie de luchadores que yo desconocía, que en aquella época eran muy buenos competidores y muy buenos luchadores, y a día de hoy siguen siendo conocidos. Roger Lloret, David Aranda, fenómenos. Fenómeno, estás hablando de gente muy grande de la época. Javi Martínez el Niño, que en esa época ya era cinturón negro de Jiu-Jitsu, y yo pensando, ¿qué es el Jiu-Jitsu? Todavía esa rama era desconocida en mi mundo. Y me acuerdo de mis primeras clases de MMA. Hay que preparar un sparring para Roger Lloret, o sea, peso pesado, y yo digo... Que lutaba Bellator, que claro, lutaba ligas grandes. Sí, es un veterano de las MMA, y bueno, pues, estábamos a manos de Ray Bouchard, que era el encargado. Era el profesor. También venía Jan Cabral, también en esa época, también con un pelo así muy grande, a hacer pues jiu-jitsu. Bueno, Jesús Espelta también. Estás hablando del principio. Sí, del principio, de los principios. Yo ahí era un chaval y claro, yo los veía ahí como dioses, ¿no? Todos. Y yo asistía de público a los eventos que organizaban en aquel tiempo, que eran los eventos top en Barcelona, que eran los Almogavas de Change. También estaba José Luis Zapata del Titín, también. Hombre, Titín. Leandro Bontijo, también. Sí, o sea, claro. éramos como... Era una piña aquí en Barcelona, era fuerte el tema. Era una piña que, bueno, luego cada uno, pues, por X motivos, ha seguido su camino, ha montado su propia Pero escuela, todos se han formado juntos. La formación fue unificada a manos de Ray Bouchard. Roger Lloret también pues hacía la parte también de suelo, venían profesores también de lucha, también de otras escuelas, o sea, era... Bueno, la gente decía MMA Barcelona y se te ponía la piel de gallina, ¿no? Es que aquí en Barcelona ha existido un tiempo que era muy fuerte el inicio de vosotros no MMA. Sí. Estás hablando de personas que han empezado y tiraron muy fuerte. Sí, y tanto. Y bueno, al final de tanto asistir de público, pues también me comienza a picar el gusano de, bueno, puedo estar compitiendo en un arte marcial que me gusta, ¿no? Que en este caso comencé a debutar en MMA Amateur más o menos en el 2008. De hecho, las primeras luchas no fueron ni MMA Amateur, eran solamente de grappling. Mi primera lucha fue de grappling, en esa época. Si yo no me acuerdo bien, 2009 luchabas de MMA y Roger Lloret era tu corner. Exacto, una de mis primeras luchas de MMA Amateur, pasando ya del grappling, ya que, venga, sube a una jaula, que mi primera lucha no fue en una jaula, sino fue en un ring, que fue en un Almogavas, que en esa época pues lo montaban, bueno, entre Ray Bouchard y otras personas, y mi esquina fue... Bueno, había un montón de gente en esa esquina. Todo el mundo gritaba ese nombre. Sí, estaba Ray, estaba David Aranda y estaba Roger Lloret. De hecho hay un vídeo que entre asalto y asalto es David Aranda el que me pone la vaselina y tal, ¿no? Y eso pues hablo a lo mejor del año 2009-2010 sería aproximadamente. Y bueno, fui luchando, compitiendo en MMA Amateur durante... Y te lo has dicho, me fue a dedicar a esto. Sí, durante muchos años, pero pensé, también puedo complementar, ¿no? el luchar pues con el... Has tenido visión, Miki? Has tenido visión. No te has quedado limitado a aquello, has pensado en un paso más adelante. Sí, bueno, al final yo creo que la vida se trata de formarse en todos los campos, no solamente... Tenéis que estar muy bien formado, tenéis ali el poder de delegar a vitória por un lado o por otro, baseado en teoría y análisis de que vosotros habéis visto. Sí, al final, una vez hice un comentario en Instagram que una mala decisión siempre serás juzgado pues, por la afición o por equivocarte. Sí. Pero una buena decisión serás ovacionado por el público. Y a veces, en las competiciones, cuando, por ejemplo, en este vídeo que estamos viendo, ¿no? que es un KO técnico al luchador, al final la decisión de cuándo paras el combate, no un golpe más, un golpe menos. En el último evento que organizaste de MMA profesional fue un KO, ¿no? Bastante feo, que desde abajo incluso la gente me decía para el combate.
pero bueno, al final es una lucha profesional, ¿no? Están preparados los claro, dos. Si paras el combate un poco antes, a lo mejor el público te comienza a linchar de ¿por qué lo has parado?, ¿no? Entonces, bueno, al final es buscar esa pequeña balanza. Quando é o momento ideal de parar um combate? Quando o contrincante não reaciona, quando está a diferença é demasiada, a superioridade, quando vosotros veem que é o momento ideal de parar um combate? Principalmente, bueno, hacemos dos acciones. La primera es si, por ejemplo, hay una llave encajada, simplemente intento interaccionar con la vista o simplemente que el luchador me levante el dedo conforme ¿estás bien? Interaccionas con él de manera verbal, y cuando están, por ejemplo, haciendo un ground pound y le están golpeando mucho, visualizas también la cara, si hay un momento en que los ojos pues se nublan o se van. Al final es toda la fisonomía del cuerpo, la cabeza hacia dónde va. Entonces en esos segundos tienes que estar muy concentrado pues, para no equivocar. Porque es una cosa muy rápida, es una cosa de segundos. Es una cosa que sí, pasa en segundos. Del KO al no KO es súper rápido. Sí, sí. Miki, uma pergunta, eu sempre tenho muita dúvida, sou maestro de MMA, mas tenho muita dúvida, que vale mais, el strike ou el suelo? Todo mundo pergunta isso, a hora que eu tenho um árbitro delante a mim, eu puedo perguntá-lo, lo tenho aqui. Bueno, al final, ¿Qué valoráis más? Bueno, en las MMA se valora todo, André. Al final, yo puedo ser un buen striker, pero ser muy mal grappler en el suelo, ¿no? Y no tener ni idea de suelo. O puedo tener muchos conocimientos de jiu-jitsu, pero ser un mal striker. Entonces, al final, la combinación es el cómo proyecta el combate, ¿no? durante todos los asaltos. Porque nosotros vemos que varias compañías de MMA tienen critérios distintos. Hace um par de meses eu estava no UFC e he visto coisas que eu não imaginava que poderia passar no UFC. Critérios de árbitros que me han dejado boquiabiertos no dia flipao. Em compensação, veio combates de One, mis ojos brillan. Claro, en One, por ejemplo, el daño infligido visual tiene mucho peso, a lo mejor respecto un posicionamiento correcto en el suelo. Al final, yo creo que hay que ser muy objetivo. Al final, el sentido común es lo que te prima como árbitro, y tienes que catalogar. Pues nosotros en nuestra hoja de puntuación desglosamos pues los takedown efectivo, el daño infligido, el striking, el posicionamiento, la proyección de los asaltos, no, es todo, ¿no? Porque al final por eso hay 3 jueces, ¿no? Para que haya una imparcialidad respecto... Es que eu creio que cada árbitro tem um ponto de vista e a imparcialidade de los 3 llega num denominador comum. Pero sempre o árbitro principal está aí, de frente a la evidencia. Sí, bueno, hay a veces que desde arriba yo lo he visto de una manera y luego el resultado ha sido el opuesto. E incluso los coaches también, ¿no? Desde sus esquinas han visto un combate completamente diferente, que luego analizándolo, oye, pues sí, pues tienes razón. Es que a MMA evoluciona mucho, Miki. Sí, evoluciona mucho y muy rápido. Además, yo cuando ya dejé de competir en MMA, empezaba una nueva era, ¿no? Que actualmente han llegado muy lejos, pues desde Fabián Sintés, chicos que vienen pisando fuerte. Sí, muchos nombres que tengo aquí en el... Para mí el futuro de aquí es Capela. Capela fenómeno. Yo, bueno, tuve la gran ocasión de arbitrar a Capela en un IFC organizado por Daniel Esteve, sí, que hizo un KO brutal. El chico ese es un diamante. Sí, tiene unos puños de acero. Sí. Y bueno, y en aquella... añado otro nombre, añado el nombre también de Enrique Wasabi, que precisamente hablé con él hace muy poco. Leyenda. Él empezaba también, en esa época comenzaba a despuntar en MMA amateur y mira... Donde é legal, tem uma escola brutal, tem um sistema de treinamento, está sempre aí vendo o campo de los grandes, de corner. Sí. Hablávamos de la evolución de las MMA. Háblame del tema arbitral, ¿cómo evolucionó?
Porque el tema de que a mano toca el suelo, ahora ya no se puede patear esto, la rodilla hasta donde puede ir. ¿Cuál es la diferencia, Miki, entre el tema de arbitrar un combate amateur y arbitrar un combate profesional? ¿Cuáles son los temas, los cambios de regla? Bueno, al final es la limitación de llaves o de alguna serie de golpes que en las MMA profesionales sí que están permitidas y en las amateur no. Al principio, cuando había una gran diferencia en las MMA amateur, al principio, como bien te acordarás, cuando llegaban al suelo no se podía golpear en la cara, solamente permitían un golpeo en el cuerpo. Incluso en Francia, ¿no? En Francia son más limitados todavía, ¿no? Que está el pancras, que abajo solamente es grappling, ¿no? Es combate de suelo sin golpeo. Y bueno, al final las MMA crecen, hay dos categorías, ¿no? En las MMA amateur, según pues, tu evolución en las luchas. Y al final la diferencia entre las amateurs y las profesionales, aparte del tiempo de los asaltos, es el golpeo con el codo, alguna llave muy concreta de talón que en amateur está prohibida y en profesional sí que está permitida. Pero luego el reglamento en sí, quitando estas técnicas muy concretas, la rodilla en la cara o no, o si está permitida o no, pero luego lo demás está todo... Y el tema de las guantillas también, ¿no? La diferencia de guantillas, ¿no? Exacto, las onzas varían. ¿Cuántas onzas son, Mick, la amateur, para que la gente sepa? Pues... 8 onzas, no me acuerdo. 8 o 9 onzas a la amateur. Sí. Ahora exactamente más pillado. ¿Y la profesional? Todos dicen que es 5 o 6. Yo no lo creo. Yo veo muy finito. O con 4. Porque hay una diferencia brutal, de una para otra, ¿no? Sí, el grosor de la parte de la espuma es mucho mayor en las amateur que en las profesionales. Al final la profesional, el golpeo entre... Es casi nudillo directo sí. al cuerpo. Ahora el 24 de junio precisamente se arbitra un evento, no es de MMA, es de Muay Thai, que se hace MMA en Muay Thai tradicional y se hace solamente con la cordura tradicional y con eso te pegas. Sí. Y codo libre, o sea, al final, eso sí que es un combate que se va a hacer en Madrid el 24 de junio. Que lucha uno de los árbitros nuestros, que es Víctor Non, y hay combatazos ahí Hablando en combates, hablando en eventos, ¿cuál ha sido el evento que hayas arbitrado que más te ha alienado? Has dicho, hoy ha sido una noche y este combate nos ha impactado a todos. Yo los primeros combates que hice de MMA profesional hay un promotor, Frank Montiel, que empezó con el FX y luego se pasó al cambio de siglas y ahora actualmente es a la FL. De hecho recuerdo en las primeras ediciones compartir puntuación, o sea, yo de juez y él estaba de árbitro con Mark Goddard. Mark Goddard vino de árbitro y tuve la ocasión de aprender muchísimo de él. Mark Goddard, que es el árbitro del UFC. Sí, Mark Es el Goddard. alumno de Braulio. Sí, exacto. Estuvo aquí de árbitro Conozco, es un fenómeno. en las primeras ediciones y bueno, yo era Mark Goddard arbitrando y yo puntual, era como algún día arbitraré en UFC. Y me acuerdo de una lucha muy impactante de un luchador que se llama Mark Lufo. Lufo, el grande conocido, el Mark Lufo. Sí, Mark Gómez Lufo. Sí, era muy bueno. Todo el mundo apostaba por él en un combate que se le daba ganador y tuvo uno de los KOs para mí más sufridos, porque fue un KO en la zona ¿Contra un portugués? de la barbilla. Creo que era un portugués, sí, era un chico de fuera y tuvo un KO que la cabeza se le osciló hacia atrás, hacia adelante y en cuestión de segundos estaba completamente inconsciente y eso lo tengo muy marcado, ¿no? Y dije, hostia, es que al Sí, ese combate marcó mucho. Y a mí más de pensar de que la salud de un luchador depende de ti. Yo, claro, si yo no paro esa lucha y a lo mejor le impacta 3 o 4 golpes más... Y el Lufo dejó de lutar
por un problema oftalmológico, por un problema del ojo. Exacto. No sé si fue a raíz de esta lucha o de otra. Era un tío que tenía una carrera muy promisora, uno de los grandes nombres que teníamos, Sí. y dejó de luchar. Ahora me ha venido otro combate en IFC entre Irene Cabello y Selin Haga. Selin Haga, una luchadora que sigue todavía con una proyección brutal. Todo el mundo pensaba que Irene Cabello, como buena finalizadora de suelo, le iba a enganchar el triángulo. Y al final fue Selin Haga quien le... No le ha dado el quien wow, le- brutal ese combate, me acuerdo, Sí, sí. me acuerdo, Mickey. Sí. Me acuerdo. Bueno, al final, ahora vas memorando combates. Porque has arbitrado muchos combates. Muchos. Yo comencé arbitrando, pues teníamos un grupo muy reducido, pues estaban Óscar Panadero. Yo me acuerdo de los primeros cursos que hice de MMA fueron a cargo de Chinto Mordillo. Porque eres chefe dos árbitros de Onki. Eres responsável de todo aquele equipo. Como diriges tanta gente? Vosotros aquele evento, vosotros aqui. Como hacéis cursos de reciclagem? Como es trabajar para una federación? Bueno, aunque ha crecido mucho, al principio, pues cuando conocí a Edu, hicimos los primeros cursos Porque sois muy profesionales en Onki. Bueno, al final es aprender y formarse. Y las primeras formaciones que tuvimos, en este caso de las MMA, fue a cargo de Chinto. Y bueno, luego fuimos evolucionando. Éramos un grupo muy pequeño que pues, estaba Óscar Panadero, el cual sigue como delegado nacional de las MMA aquí en España, Jesús Arjona, Fran Montiel, bueno, diferentes personas que hemos compartido muchos años de arbitraje, pero al final, aunque comenzó a crecer, comenzamos a abrir camino con otras artes marciales, que de hecho aunque comenzó con las artes marciales tradicionales. En esa época el presidente de la ONC era Francisco Vega, que es una eminencia, ¿no? Como profesor de profesores actuales, y al final comenzamos a formarnos en todas las disciplinas, pues kickboxing, K1, Muay Thai. Não deixa de crescer las MMAs. Ahora hay novas derivaciones, novas ramas. Vemos youtubers montando campeonatos de MMA. Mickey, ¿dónde llegará o teto de las MMA? ¿Hasta dónde llegará las MMA? Porque ha ligado ao profissional, ha ligado ao UFC, ha ligado várias grandes companhias, UFC, Bellator, One, Barcelona Fight League, muitas. E agora há campeonatos de youtubers. Como é isto? Qual é a perspectiva, qual a projeção? ¿Dónde llegará la MMA, Mickey? ¿Qué techo es este? A ver, aquí jugamos con dos bazas. Así, por un lado están los promotores como tú, ¿no? Podemos decir muchísimos nombres de promotores que con su economía montan eventos a pesar de que pueden tener pérdidas económicas. Igual que tú has montado muchísimas ediciones de Barcelona Fight League, Fran Montiel pues, en AFL, ¿no? Pues como también profesional en montando eventos. En la época de antes, cuando montaban Almogávars Barcelona o Almogávars de Change, en la época de Dani Esteve, cuando montaban los IFC, que fueron un bombazo en el primer IFC, que también estuvimos de juez nosotros, era una lucha entre César Córdoba y Melvin Manjoev. O sea, Sí, es que un nivelazo que, la bueno, gente decía, ¿cómo va a venir Melvin aquí a Cataluña, a vamos. Cataluña? Y al final vino Bam. y se hizo esta lucha. Pero jugamos con otra baza de que en las redes sociales han entrado muy fuerte, y hace poco, no la de la semana pasada, sino hace un tiempo, montaron un campeonato entre youtubers que tenían más público, más visualizaciones respecto a un evento con luchadores profesionales que sí que son reconocidos y rankeados en Sherdog o rankeados en Tapology, contra un grupo de youtubers, todos mis respetos hacia ellos, pero con unos conocimientos básicos o que han ido aprendiendo a lo mejor en 4 meses o en 5 meses Porque entre yo y tú, estoy hablando con la eminencia de la parte técnica del árbitro, hay un hueco legal ahí, porque no se puede homologar 2 contra 1.
no se puede homologar 50 kilos contra 100 kilos. No se puede homologar un David contra Goliat. Pongo el ejemplo de un evento que se hizo en YouTube. Entonces, esto legal no es. No es legal, juegan ahí en una línea muy fina de lo que está permitido y lo que no. Supongo que les avala un seguro de responsabilidad civil, pero luego a nivel de federación, a nivel de... Porque nosotros que montamos eventos muy serios sabemos a dificuldade que é para hacer la cosa bem. Se queda bem internet, bien. Es comercial, bien. Pero no fortalece las MMA. No fortalecer. Al final la frase es, los eventos de youtubers, con todos mis respetos hacia ellos, hacen daño a aquellos que... pues, que trabajan muy serio. Sí, y que con su economía montan un evento sabiendo que aún así van a tener pérdidas. Conozco muchos promotores que han montado eventazos en Barcelona, en Madrid, un promotor que montó un eventazo en Vigo también que fue la leche, y no han montado más, porque al final, ¿para qué monto si tengo pérdidas? Al final es o lo servido por lo ganado al final. Y tenemos esta línea de youtubers que montan un evento y lo ven medio millón de personas. Es que las artes marciales son bushido. La arte marcial es respeto, jerarquía o no. No es 2 contra 1 numa jaula, no es uno de 50 kilos contra un de 100. Si queda gracioso, sí, mola mucho, pero como una broma, no como un deporte profesional. Totalmente, al final hay un letrero en el gimnasio en el Chosan donde yo estuve muchos años que pone al entrar, nadie nace maestro. Y al final es una frase que, tanto para los alumnos como para los profesores, ¿no? Y yo siempre soy del pensamiento que el que siembra recoge, y al final si un luchador se sube a un ring o a un octógono es porque detrás ha habido una evolución en el tiempo a nivel de aprendizaje, a nivel de conocimientos, y porque tu profesor te avala de que estás preparado para luchar. Que cree en ti y te apoya. Al final este grupo de youtubers están avalados, sí que han habido profesores detrás que son muy conocidos, pero al final este youtuber pues paga lo que paga y quiero que me prepares, ¿no? Y 4 meses de preparación y lucho. Y a lo mejor estas personas ya no vuelven a luchar en su vida, ¿eh? Sí. Sus 10 minutos de gloria y ya está. Y ya está. Pero luego están los promotores como tú o otros que ¿cuándo monto? A ver, que no me coincida con un festivo, que no me coincida con un Barça Madrid, que no me coincida tal, que en el pabellón, ¿cuánto me piden en el pabellón? Al final, bueno, es muchísimo dinero. Sí, es una dificuldade tremenda montar um evento. Totalmente. Mickey, tu que eres um profissional, qual é a mensagem para a juventude? Dime a mensagem para a juventude que quer iniciar no MMA, que quer conhecer o mundo da arbitragem, que quer aprender o MMA sério em escolas sérias. Qual é a mensagem para os jovens do futuro, Mickey? Sobre todo que sea una escuela donde los valores, la humildad, el respeto, la disciplina sean primordiales. O sea, que la escuela donde vayan no sea un negocio y que se lucren de ti, sino que vayas aprendiendo, ¿no? Pues desde el principio y que no te engañen, sobre todo, ¿no? Que veas que estás aprendiendo, que veas que hay una evolución tuya en el tiempo, y que sobre todo que el profesor o profesora pues sepa transmitir. Al final, como cualquier profesor, no de artes marciales, sino de cualquier universidad o cualquier colegio, al final yo puedo ser un buen profesor, tener muy buenos conocimientos, pero no saber transmitir. Y al final yo creo que el transmitir y el tener esa conexión profesor-alumnado es la que te hace ser diferente a los demás. Mickey, como me has dicho, o futuro de la MMA es, boom, brutal, fortísimo. Tengo una duda, pergunta técnica. El tema de la bajada de peso, ¿eres a favor? ¿No lo eres a favor? ¿Lo ves que en el futuro ese tema va a cambiar? Aclara para nosotros un poco el tema de la bajada de peso. Bueno, una de las organizaciones más importantes de boxeo es un tema que ya lo hablaron el año pasado y que después del COVID está encima de la mesa. Al final es un tema muy delicado. Bueno, yo como competidor cuando luché en MMA profesional también hacía bajadas de peso
Bestiales. bestiales, de pesar 93, 94, pero luchar en menos 84. Bueno, comporta un riesgo que si está supervisado también pues por un profesional detrás, pues el tema de la deshidratación, cómo se hace, al final, bueno, hay unas fórmulas, ¿no? que avaladas Sí, y comprobadas, pues van bien, ¿no? y luego la rehidratación otra vez pues para la recuperación. Sí, para dar un peso óptimo en el momento de la lucha. Yo personalmente he visto auténticas bestialidades, sobre todo en pesos muy bajos. Tienen el peso pesado, los que están en peso pesado normalmente se quedan en peso pesado, a lo mejor bajan una categoría, pero yo creo que de las bajadas más heavy que he visto fue precisamente Arnel Lloveras, hacía bajadas de peso brutales, bestiales. Muy heavy. Ray Bouchardé también, que baja creo que un par de categorías también, un par de categorías de peso, y me acuerdo de acompañarlos a hacer la sauna. Cuando me hablas un par de categorías, me hablas de 12 kilos. De 12 kilos, sí. Y bueno, sí, al final comporta un riesgo que luego, si la rehidratación no la haces bien, te pasa factura en el momento de la lucha. Al final ves que a lo mejor hacen un primer asalto muy correcto, pero luego tienen una bajada a nivel de... Bueno, te comienzan a bajar ahí el sistema inmunológico. Porque hay el tema de la bajada de peso, el tema de 3 rounds, 5 rounds. Es una dificultad. Bajar de peso, lutar 3 rounds es una cosa. Bajar de peso, lutar 5 rounds por título es otra. Sí, exacto. Tienes que controlar mucho el rendimiento, el desgaste. Sí, además, como dicen muchos luchadores, ¿no? La primera lucha es contra la báscula. Normalmente se hace 24 horas antes del inicio del combate. Lo suyo sería hacerlo con una báscula romana, ¿no? La báscula como hacen en UFC, La más precisa. Que es la precisa que da el peso exacto. Entonces aquí, como las básculas que la mayoría de promotoras tienen son básculas digitales, se comprueba con un peso, con un disco, y aún así se hace un margen de medio kilo respecto al peso pactado, ¿no? Si está en 84, pues hasta 84 y medio. Al final, desde ese margen de beneficio a los luchadores, pero cuando son disputas de título, el peso tiene que ser el mismo. El exacto. Exacto para ambos. Disputa de título, el mismo peso los dos atletas. Sí, el mismo, sí. Ahí no puede haber discrepancias, y eso los coaches lo saben. Está pactado todo eso. Yo tengo la costumbre, cuando hay eventos profesionales o con muchos luchadores, si algunos no los conozco, yo siempre me llevo una báscula, y como a título mío propio me gusta pesarles el día del evento. No es que haya una prohibición, luego si hay una diferencia mucho de peso, pero bueno, son cosas que tengo en cuenta luego pues a título individual, a la hora de visualizarles, a la hora de cuidado que ha pegado una degradación de 10 kilos, pues ha mantenido en el peso. No, me gusta siempre tener esto controlado, y al igual que también me gusta conocer a los luchadores. El hecho de conocer a un luchador también te da esa ventaja que la compartes con el resto de jueces, pues de saber, pues este es muy bueno en el suelo, o este en los últimos combates ha tenido una llave encajada y la aguanta pues porque tiene mucha flexibilidad. Claro, al final tienes que analizar a la lucha completo. Claro, analizar va bien para luego no equivocarte nada. Claro, porque hay luchadores que tienen una mejor elasticidad y no lo puedes parar o combate antecipadamente, y tienes que estar pendiente ali del límite del filo. Exacto, hay luchadores, por ejemplo, había un luchador, ahora no recuerdo el nombre, que a la que le golpeaban un poquito en la cara le sangraba. O sea, tenía una peli muy dañada, muy fina. Sí, y por ejemplo, me acuerdo ahora me viene a la luz, una lucha que arbitré contra Titín y el Chatarrero. Sí, es verdad, estabas tú ahí arriba, sí. Claro que sí. Eso fue una lucha... Primero round boxeo, sí. Segundo round... MMA y el segundo Muay Thai, creo. El orden no recuerdo. Pero... ¡Sangre! José tenía
que es amigo y lo tengo muchísimo aprecio, pero él tiene, después de haber hecho por centenares de combates que lleva, pues tiene la parte, ¿no? de la ceja y de aquí del pómulo la tiene muy sensible. Pero yo eso ya lo sabía. Yo sé que al mínimo golpe, ¡puf!, sangraba. La gente, ¡páralo! ¡Que se muere desangrado! Bueno. No, es duro, es claro, duro. Y el coach me decía, ¡no lo pares! ¡Que sangra mucho! Entonces, pues estas cositas son las que te dan ¿no? Claro. Pues podría decir que incluso esa fue la lucha más... Creo que ha sido una luta muy dura, ¿eh? Sí. Y distinto, y mucho sangre, muchísima sangre. Y fue una lucha de hecho muy criticada porque la gente decía, ¿cómo van a luchar en 3 rounds de...? Bueno, son dos personas que tenían un currículo y que, mira, Sí. han pactado para esto. Sí, sí. De hecho son amigos y después de eso pues se continúa. Dos grandes, Sí, sí. dos grandes. Miki, a última pergunta. Quem quer se dedicar a arbitrar no futuro, quem quer? Um chaval tranquilo que hace seus treinos, que desfruta do deporte e disse: creio que me gustaría arbitrar dia de amanhã. Qual deveria ser os primeiros passos para esse chico? Bueno, primero, como yo intento hacer en mi tiempo libre, es visualizar muchos vídeos estos que estén en cualquier plataforma y puntuarlos sin saber cuál es el sistema de puntuación. Es decir, pensar cuál crees que gana o cuál crees que pierde. Sobre todo en aquellos combates que acaban en split decision, que es una decisión dividida y son así dudosos. Y luego formarse. Nosotros como organización cada año pues hacemos cursos de reciclaje de todas las disciplinas, menos exceptuando las artes marciales tradicionales, tipo karate, taekwondo, estas no, pero cada año hacemos reciclajes de... Chaval quer aprender a arbitrar, primeiramente, toda a imagem ser uma enciclopédia. Filtrar tudo. Depois se filiar a ONC, aprender com os outros, cursos de reciclagem cada ano aí. Exacto. Y aprender a base. Sí, al final es comenzar en pequeños interclubs, donde... Hace cursos de reciclagem com vosotros, empieza aprendendo, empieza estando ao lado de uma pessoa habilitada. Claro, primero comienzas a nivel, a nivel pues, de la autonomía donde eres, o sea, te formas haciendo, pues, como he dicho, interclubs, veladas amateur, comienzas de juez, ¿no? Pues para comenzar el sistema de puntuación y bueno, y poco a poco la experiencia es la que te da, no también todo el mundo sirve como árbitro. Hombre, claro. Necesitas una serie de habilidades o una serie de capacidades que al final la experiencia es lo que te da, ¿eh? O sea, al final la evolución y al final yo creo que todo el mundo es capacitado. Qué bueno, qué bueno. Tenemos grandísimos árbitros de MMA y de artes marciales, desde David Avellán, que es un profesional de Kudo, pero es un gran árbitro de MMA. Tenemos pues, desde luchadores profesionales como Mouchin, que es luchador y árbitro, José Alcaide, Oscar Simón. Personas que se empezaron a se dedicar al tema de arbitraje. Sí, sí, que son entrenadores y han sido competidores o lo son y también árbitros. Qué bueno, Miki, qué bueno. Sí, sí. Chicos, hoy hemos estado aquí con Miki Sim, o rei, el hombre más enciclopédia de la parte técnica de MMA. Ha sido um prazer, um gustaço estar ao lado desse craque, desse fenômeno. Miki, muitíssimas graças. Gracias a ti. Espero contar com o Miki aqui mais vezes. Hemos comentado os chicos que querem aprender a arbitrar, adentrar na página de ONC, mirar a fecha de los cursos e aprender de la gente profissional, ok? Forte abraço, graças a todos.